Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que francamente ha estado dando mucho de qué hablar y estoy seguro que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Hoy vamos a meternos de lleno en las recientes declaraciones de Hande Erçel, una figura que, como saben, goza de una popularidad impresionante no solo en Turquía, sino a nivel internacional. El título lo dice todo. Hande Erçel habla cansada de callar lo que pasó, ¿qué reveló? Esta es una pregunta que ha estado flotando en el aire y hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se dice y lo que podría significar. Si son fans de Hande, de las noticias del entretenimiento, o simplemente les gusta estar al tanto de lo que sucede en el mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar a sumergirnos en los detalles, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos contenido fresco y relevante sobre los temas que más les interesan. Además, cada suscripción nos ayuda a seguir creando vídeos de calidad para ustedes. Así que, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se les escape nada. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. Hande Erçel, esa actriz que ha conquistado corazones con su talento y carisma, parece haber llegado a un punto de inflexión. Las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado efervescentes con rumores y especulaciones sobre un supuesto malestar o una situación que la actriz había estado guardando. Y ahora aparentemente ha decidido romper el silencio. La frase "cansada de callar lo que pasó" es poderosa, y sugiere que hay algo significativo detrás de estas palabras. Para entender la magnitud de esta revelación, primero debemos recordar el contexto en el que se encuentra Hande Erçel. Es una de las actrices turcas más reconocidas globalmente, conocida por sus papeles protagónicos en series de gran éxito como Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz y, por supuesto, la aclamadísima Sen Kalkapimi, que la catapultó a la fama mundial junto a Kerem Bürsin. Su vida personal, como es de esperar para una figura de su calibre, ha sido objeto de constante escrutinio público. Desde sus relaciones sentimentales hasta sus proyectos profesionales, todo parece estar bajo la lupa. En las últimas semanas, se ha especulado mucho sobre una posible tensión o una situación incómoda que Hande podría haber estado viviendo y que aparentemente la habría llevado a un estado de agotamiento emocional o frustración. Los rumores, como suele suceder en estos casos, han sido variados y a menudo contradictorios. Algunos apuntaban a presiones en su carrera, otros a problemas personales, e incluso hubo quienes insinuaron que podría tratarse de algún conflicto con colegas o con la propia industria. Sin embargo, hasta ahora Hande se había mantenido en gran medida hermética, o sus respuestas habían sido ambiguas, lo que solo alimentaba más la curiosidad y las conjeturas. Pero la noticia que ha estallado ahora es que, al parecer, esta reserva ha llegado a su fin. Las fuentes indican que Hande Erçel, en una reciente aparición pública o a través de una declaración más directa, ha manifestado su hartazgo de tener que guardar silencio sobre un determinado evento o situación. La clave está en saber que asterisco es exactamente lo que la ha llevado a este punto de ruptura y, más importante aún, que asterisco es lo que finalmente ha decidido revelar. Ahora, ¿qué podría ser algo que Hande Erçel ha estado callando? Aquí es donde debemos ser cautelosos, ya que no tenemos una declaración oficial detallada hasta el momento de grabar este vídeo, sino más bien indicios y reportes de prensa. Sin embargo, basándonos en el revuelo que ha causado, podemos inferir que no se trata de algo menor. Una de las teorías más fuertes gira en torno a su vida personal y sentimental. Sabemos que Hande ha tenido relaciones que han sido seguidas con gran interés por sus seguidores. Si bien ha mantenido ciertos aspectos de su vida privada con discreción, la presión mediática a veces puede volverse insostenible. Podría tratarse de malentendidos, difamaciones, o simplemente la necesidad de poner un límite ante la constante invasión de su privacidad. La frase "cansada de callar" podría indicar que ha habido situaciones en las que se le ha atribuido algo, o se ha especulado sobre ella de manera injusta, y ella ha decidido que ya no puede seguir soportándolo. Otra posibilidad, y no menos importante, es que esta revelación esté relacionada con su carrera profesional. La industria del entretenimiento turco es conocida por ser extremadamente competitiva y a veces implacable. Hande, a pesar de su éxito, no está exenta de las presiones que conlleva ser una figura pública de su talla. Podría tratarse de
Un trato injusto en algún proyecto, de una dificultad en negociaciones, o de alguna situación que haya comprometido su bienestar laboral. El hecho de que se sienta cansada de callar podría ser una señal de que ha habido injusticias que la han afectado profundamente y que ahora está dispuesta a defenderse o a exponer la verdad. También existe la posibilidad de que la revelación sea algo más complejo, que abarque tanto su vida personal como profesional. A veces, estas esferas se entrelazan de maneras inesperadas. Quizás algún evento o decisión ha tenido repercusiones en ambas áreas de su vida, y ella siente la necesidad de aclarar la situación de una vez por todas. Lo que sí es seguro es que cuando una figura pública del calibre de Anne Derzel decide hablar después de un periodo de silencio, la gente presta atención. Y esta vez parece que las palabras de Anne vienen cargadas de una urgencia y una determinación que no habíamos visto antes. La expectación es altísima. ¿Qué detalles saldrán a la luz? ¿A quién o a qué se referirá exactamente? ¿Cambiará esto la percepción que tenemos de ella o de alguna situación específica? Es importante recordar que ante la falta de declaraciones oficiales completas y detalladas, mucha de la información que circula son interpretaciones y especulaciones. Sin embargo, el simple hecho de que Anne se sienta lo suficientemente cansada como para romper su silencio es una noticia en sí misma. Es un recordatorio de que detrás de la imagen pública hay una persona con emociones, con límites, y con el derecho a ser tratada con respeto. Los medios turcos han intentado obtener más detalles, y las pocas declaraciones que se han filtrado o publicado sugieren que Anne está dispuesta a ser más transparente sobre ciertos aspectos de su vida que hasta ahora había mantenido en privado. Se habla de un desahogo, de una necesidad de liberarse de un peso que la estaba afectando. La frase "lo que pasó" es deliberadamente vaga, lo que aumenta la intriga. Podría referirse a un incidente específico, a una serie de eventos, o a una situación prolongada. Analicemos un poco más el porqué de este cansancio. Ser una celebridad tan exitosa implica una exposición constante. Cada paso que dan, cada comentario que hacen, cada foto que publican, es analizado y comentado por millones de personas. Esto, para cualquier ser humano, debe ser agotador. Si a eso le sumamos la presión de mantener una imagen pública, de cumplir con expectativas, y de lidiar con posibles críticas o comentarios negativos, es comprensible que en algún momento una persona sienta la necesidad de poner un alto. Si la revelación de Anne tiene que ver con su vida sentimental, podría ser una forma de cerrar capítulos o de aclarar rumores que la han afectado. Las relaciones de las celebridades son un blanco fácil para el escrutinio público, y muchas veces, la presión mediática puede ser perjudicial. Si ha decidido hablar, es posible que quiera recuperar el control de su narrativa personal y evitar que otros dicten lo que se dice de ella. Por otro lado, si se trata de su carrera, podría ser un llamado de atención sobre las dinámicas de la industria. En ocasiones, los artistas se enfrentan a situaciones de explotación, de falta de respeto, o de presiones que van en contra de sus principios. Si Anne ha decidido hablar sobre esto, podría estar abriendo la puerta a un diálogo más honesto sobre los desafíos que enfrentan los actores y otros profesionales del espectáculo. Lo fascinante de este tipo de situaciones es la forma en que nos recuerdan que las celebridades son, ante todo, seres humanos. A pesar de la fama y la fortuna, también experimentan decepción, frustración y el deseo de ser comprendidos. El hecho de que Anne Derzel se sienta cansada de callar, es una manifestación de esa humanidad. Ahora, ¿qué podemos esperar para el futuro? Si Anne ha decidido ser más abierta, es probable que veamos más declaraciones o acciones que clarifiquen esta situación. Podría significar una mayor transparencia en sus redes sociales, entrevistas más profundas, o incluso la toma de decisiones significativas en su carrera o vida personal. Lo importante es que al compartir su experiencia, podría inspirar a otros a hablar sobre sus propias luchas y a no tener miedo de defenderse o de buscar la verdad. Este tipo de momentos en la vida de una celebridad generan mucha conversación y debate. Cada uno de ustedes tendrá su propia perspectiva y sus propias teorías sobre lo que Anne Derzel podría haber estado callando. Y eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan interesante para discutir. En resumen y recapitulando un poco lo que hemos explorado, parece que Anne Derzel ha llegado a un punto en el que la necesidad de expresarse y de revelar algo que la ha estado afectando ha superado su deseo de mantenerlo en privado. Ya sea relacionado con su vida personal, su carrera, o una combinación de ambas, su declaración de estar cansada de callar es un mensaje poderoso que sin duda tendrá repercusiones. La expectación sobre lo que revelará sigue siendo alta,
y será muy interesante ver cómo se desarrolla esta historia. Lo que sí podemos asegurar es que Undercell, una vez más, está en el centro de la atención, y su voz, cuando finalmente se alza, es digna de ser escuchada. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta intrigante situación con Undercell. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y que les haya dado una buena perspectiva de lo que podría estar sucediendo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final. Su apoyo y su atención significan muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea la razón por la que Undercell se siente cansada de callar? ¿Qué creen que podría revelar? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son una parte esencial de nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su me gusta nos ayuda a saber qué tipo de contenido les gusta más y nos motiva a seguir creando. Si creen que este vídeo podría interesarle a algún amigo o familiar, compártanlo. Compartir es una excelente manera de hacer crecer nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se queden fuera de la conversación. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y todo lo que rodea el fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Cuídense mucho.